el desequilibrio monetario en Argentina es monstruoso y por eso pusieron un cepo verdaderamente cavernícola, donde directamente, digamos, o sea, quieren combatir la corrida con la policía, digamos, y con persecución policial, o sea, digo, es ridículo, es como querer, digamos, suspender la ley de gravedad con un decreto de necesidad y urgencia. Sí, claro, ese es el tipo de estupidez a la cual estamos sometidos. Y Y acostumbrados. sí, bueno, los liberales no nos acostumbramos a este tipo de cosas, o sea, siempre renegamos. Y vos sabés que en realidad eh, me parece que están dadas todas las condiciones para tener una hiperinflación, porque si vos le haces caso a lo que dice la vicejefa de gabinete, o sea, que es economista y se encarga de coordinar a los economistas, ella dice que los precios vienen determinados por el tipo de cambio. Entonces, digo eso, digo, vos sos economista, sabés que tiene un problema no lo podés solucionar, porque digamos, o sea, digamos, tenés un problema de inconsistencia, de circularidad, porque el tipo de cambio en realidad es un precio, o sea, entonces precio determinando precio es como que complicado. Solamente, digamos, eso podría ser factible si vos fijás el tipo de cambio y la cantidad de dinero queda endógena. Pero el problema es que la cantidad de dinero en Argentina no es endógena, o sea, porque fijan el tipo de cambio, pero emiten a mansalva para financiar el déficit fiscal. Entonces, como digamos, se les escapa, como pierden reserva, entonces agarran y ponen control de capitales. Digo, es cavernícola, o sea, pero aparte del libro de texto, es muy triste que pase esto tan entrado el siglo XXI, que pase estas cosas verdaderamente, digamos, yo creo que vos vas a leer Hume y te das cuenta que esto no le hubiera pasado. Pero bueno, nada, o sea que me estoy yendo, digamos, al siglo XVIII y seguramente, digamos, entendía mucho más esto que los cavernícolas que tiene Argentina. Pero entonces, dice, no, porque depende del tipo, los precios dependen del tipo de cambio. Bueno, está bien, a ver, entonces mira, te explico, tenés un problema, porque si el tipo de cambio era 40 y saltó a 140, tenés una inflación entonces subyacente de 250%, una hipermoderna. Sí, porque Argentina con la inflación que tiene hoy en torno al 45 está tercera en el ranking mundial de inflación. O sea, digo, quizás no lo alcancemos a Venezuela con sus cerca de 5.000, pero viste que oscila entre 4.000 y 5.000. Pero y si yo tomo el tipo de cambio que surge del ratio de conversión, también estoy en problema. Y si miro, digamos, toda la emisión monetaria que tengo y con la caída de la demanda de dinero y la caída, digamos, digamos, en el nivel de actividad, que implica que se te destruye la demanda de dinero, bueno, entonces, digamos, también tengo un problema enorme. Y si además miro que durante, poner el primer semestre del año vos tenías, por decirte algo, eh, creo que tuvimos un superávit comercial de 8.000 millones de dólares y el Banco Central, con todas las restricciones, perdió 1.500 millones de dólares. Bueno, digo, eso es una profunda muestra de que se te cae la demanda de dinero. De hecho, cerraron el acuerdo de la deuda y perdieron 400 millones de dólares en 2 días. Es más, la gente cuando arrancó a comprar dólares en abril eran 500.000 personas. El último mes, digamos, compraron 5 millones de personas. O sea, digo, a ver si te das cuenta que, digamos, o sea, entonces dicen, no, pero bueno, ¿cómo van a considerar que este tipo de cambio, digamos, no es el apropiado? Porque en realidad cuando uno mira el de la serie, que este, que el otro, digo, ya sabemos nosotros, digamos, los austríacos, que eso es una pelotudez hacer esa cuenta. Digo, porque si vos pudieras determinar los precios de equilibrio, o sea, podrías hacer cálculo económico y la Unión Soviética y el comunismo hubiera sido un éxito y sin embargo todos los lugares donde se aplicó el comunismo falló porque justamente no pueden hacer cálculo económico. Pero al margen de eso, che, pero ¿no te parece que la gente estará mirando cómo viene la emisión monetaria futura, ¿no? Y está priceando con eso. Digo, ¿me entendés que son, digamos, son cavernícolas? O sea, son pero viste, entonces, nada, digo, como verás, hay que tener, digamos, hay que estar teniendo un tipo de discusiones en Argentina que verdaderamente dan vergüenza ajena. Sí, definitivamente. Bueno, de hecho, la siguiente pregunta que quería hacerte es sobre algo que ya habíamos conversado antes. Y en todo caso, me alegra que ahora esté quedando grabado porque es muy importante. Cuando te pregunté sobre cuáles habían sido los errores iniciales de Macri con la economía, me mencionaste a Durán Barba, a Marcos Peña y demás, y fundamentalmente el gradualismo que empezó a implementar Prat Guy. Pero empiezo a enganchar con la siguiente pregunta. Y además es una pregunta que yo entiendo muy bien que cuando te hacen alguna pregunta específica sobre algún país en específico, te resistes un poco a contestar y yo lo entiendo porque no tienes la información suficiente que quisieras como para contestar con la suficiente solvencia. Pero yo te propongo hacer un breve ejercicio intelectual con las siguientes cifras que te voy a lanzar, aunque sea como para que me respondas con un sí o con un no. Y lógicamente, mejor si te extiendes. Pero
Lo siguiente sobre Bolivia, y entenderás que no es solamente sobre Bolivia, porque Bolivia, una vez que cae Morales en noviembre del 2019 y demás, sorprendió a todo el mundo pensaba que alrededor de esa época caería Maduro primero. No cayó Maduro, pero sí cayó Morales. Y al final, a fin de cuentas, y ya ven el problema que tienen con Morales ahora mismo en Argentina también. Vamos, es sumamente incómodo, sobre todo en términos políticos. Pero mira, antes de pasar a Pandenomics, además, este próximo 18 de octubre tenemos elecciones presidenciales. ¿Sí? Existe una alta probabilidad de que si se cometen los mismos errores de Macri con la economía, las consecuencias podrían llevar al movimiento, al socialismo, nuevamente al poder. Entonces, estos son los datos que te lanzo para que puedas responder con un sí o con un no, y como decía, mejor si te extiendes incluso, en caso que quieras. En Bolivia vamos a tener un déficit fiscal de casi el 15% en 2020. Están diciendo el 13%, pero me imagino que en lo que queda, tú sabes, se empieza a disparar el gasto y demás, fácilmente puede estar alrededor del 15%, lo dejamos ahí. Hemos tenido la inversión extranjera directa más baja de la región durante varios años. Nuestra principal fuente de ingresos es estatal y por exportación de gas, donde aunque los precios subieran por encima de los $100, tenemos cada vez menos reservas de gas para exportar y encima puede que Argentina no nos pueda pagar a Bolivia por ese gas debido a sus propios problemas, así que ya te das una idea. Tenemos un nivel todavía estable, pero demasiado bajo de reservas en el Banco Central, que es de aproximadamente 6.300 millones. Nuestro Producto Interno Bruto, para que te des una idea de la magnitud, es de 42.000 millones aproximadamente. Bueno, pensá que el de Argentina es 10 veces más grande y tiene 2.500 millones de dólares de reserva, para que veas el desastre que tiene Argentina. Por eso trato de comparar y a ver qué piensas al respecto. La parte líquida de nuestras reservas es de aproximadamente 3.500 millones. En términos de equilibrio, si caemos por debajo de los 6.000 millones, en general, no solamente las líquidas, tendríamos serios problemas y tendríamos que incurrir en una devaluación cambiaria. Más o menos, al menos en términos teóricos. Y además, te lanzo las cifras anteriores incluso a la cuarentena forzosa. El tipo de cambio que tenemos fijo desde fines del 2011, antes ya de la cuarentena forzosa, estaba apreciado artificialmente en un 40%. Sí, el dólar estaba artificialmente barato en un 40%. Y además teníamos tasas de interés extraordinariamente bajas y durante demasiado tiempo, al menos desde 2013. Ya voy terminando la pregunta. La mora en el sistema bancario, que ya tenía serios problemas de liquidez antes de la pandemia, insisto, está creciendo a un ritmo alarmante. Y durante el confinamiento hemos inyectado una buena cantidad de dinero de nueva creación en la economía en forma de bonos, transferencias directas de dinero en efectivo. Y ya están encontrando la manera de devaluar sin tocar el tipo de cambio. ¿No te parece este un escenario demasiado familiar? ¿No crees que en Bolivia nos vamos a dar una buena piña? Mira, pensá que, a ver, el caso de Argentina. Argentina, cuando arrancó el gobierno de Macri, había un desequilibrio fiscal en torno a los 4,5 puntos del PBI, 5 puntos, y le tenés que sumar más o menos 2 puntos de intereses, con lo cual estaba en torno a los 7 puntos. Y bueno, había ahí se le presentaron un par de propuestas, una implicaba hacer un ajuste de shock y otra un programa gradual. Y es más, Prat Guy le dijo a Marcos Peña que esto en realidad se arreglaba gastando más, porque eso iba a generar tanto aumento del PBI, que iba a hacer subir tanto la recaudación y que el déficit fiscal iba a caer. Entonces fueron por la estrategia gradualista y en el momento que digamos, porque la clave es, o sea, ¿cuándo se termina esto? Y cuando no te financias más. Entonces, si vos, a ver, si vos estás teniendo déficit fiscal, mientras que tengas financiamiento, no hay problema. El tema es el día que se te corta el financiamiento. O sea, hay una cuestión de tasas de un mundo con tasas de interés muy bajas y permite, digamos, que te financies a tasas baratas. Entonces, o sea, pero eso no puede durar indefinidamente. O sea, vos en algún momento vas a tener que poner las cuentas fiscales en orden porque si no, digamos, te quedas sin financiamiento. Cuando vos te quedas sin financiamiento, bueno, el problema radica es que cómo empezás a hacer para pagar. Entonces, en general, digamos, ¿qué haces? Utilizás las reservas. Pero en la medida, digamos, que vos tengas un tipo de cambio fijo y te empieces a consumir las reservas, bueno, o sea, entonces empezás a tener un problema monetario y es probable que los agentes se asusten, digamos, frente a la posibilidad de que salte el tipo de cambio y ocurre la corrida. Entonces, en cuanto te ocurre la corrida, bueno, digo, podrás devaluar, ya sea explícitamente, digamos, liberando el tipo de cambio porque no lo podés defender, o alternativamente poner controles. El problema es que cuando vos empezás a poner controles, que es lo que hizo Argentina ahora, que viene haciendo desde que Macri perdió en las PASO,
que se esperaba que ganara Alberto Fernández, de Kirchner. Entonces ahí en ese contexto vos lo que tenés es que te queda el mercado de cambios con un exceso de demanda y eso implica un exceso de oferta en el resto de la economía, donde en el mercado de bonos el precio de los bonos cae, la tasa de interés sube, esa suba de la tasa de interés deprime genera un exceso de oferta en el mercado de bienes, por ende, digamos, cae el nivel de actividad, esa caída en el nivel de actividad retrae la demanda de trabajo y por ende de factores, o sea, con lo cual no vas a tener inversión y tampoco vas a demandar trabajo, con lo cual hay una caída en el salario real, y si el sistema es muy rígido, entonces generás desempleo o tenés presiones inflacionarias que se manifiestan en el exceso de oferta que vas a tener en el mercado de dinero y se vuelve, digamos, una presión de precios que para que no haya desempleo tiene que caer el salario real. Si vos no tenés inflación y tenés rigidez en el mercado laboral, te aparece desempleo. O sea, es bastante, digamos, estándar, digamos, el problema. Y la verdad es que nada sustituye a la buena política económica. El mejor ejemplo es Argentina, o sea, hace macanas hace 90 años. Es el país más rico del mundo, es 70 y en caída. O sea, no hay sustituto para la buena política económica.